vemos cómo surgió un malentendido entre dos grupos de la comunidad eclesiástica. Un grupo se sintió desatendido e inmediatamente vino la crítica. Los líderes de la iglesia tuvieron que actuar para evitar que el problema se hiciera mayúsculo. Gracias a la solución, lo que en un principio fue un problema se transformó en un factor de crecimiento. La semana pasada consideramos uno de los problemas que también tuvo que enfrentar la iglesia, ¿recuerdan? Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, el problema de Ananías y Zafira. Y veíamos allá el problema de ¿qué? La hipocresía, la mentira espiritual. Cuando queremos engañar a la iglesia, cuando queremos engañar al Señor. Cierto que por medio del ejemplo que habían tenido de Bernabé, este hijo de consolación, que él no tuvo ningún impedimento para vender la propiedad que él tenía y disponer del precio de lo vendido para que se distribuyera entre los necesitados. Este matrimonio se sintió, por un lado, atraído por esta acción de Bernabé, pero también ellos quisieron hacerlo un poco más barato. No quisieron pagar el precio que había pagado Bernabé y mintieron a la iglesia. Lo que hace Lucas es presentarnos un retrato de cuerpo entero de la iglesia. Él presenta a la iglesia tal y como se presentó. Él no va a evitar escribir de las dificultades que enfrentó la iglesia, de los problemas que surgieron entre los miembros de la iglesia, no. Así como él ha venido describiendo las bendiciones y los éxitos que ha tenido la comunidad en Jerusalén, también va a hablar de los problemas y los desafíos que tuvo que enfrentar. Y si en capítulo 6 se habla del asunto de la hipocresía espiritual y sus efectos, en capítulo 6, estos primeros 7 versículos nos habla acerca del chisme. Hubo murmuraciones de los hermanos. ¿Cómo debemos de tener cuidado entre nosotros? ¿Qué debemos evitar para que un problema trascienda a una calamidad? ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos los miembros de la iglesia? A la luz de este pasaje yo te quiero proponer 3 formas en las cuales nosotros debemos de cuidarnos los unos a los otros. Cómo poner atención a nuestras relaciones los unos a los otros. Y de qué manera el Señor, probablemente una situación que surja, la puede convertir en una bendición. En primer lugar, como iglesia, cuidamos de los miembros cuando enfrentamos los problemas de murmuración. Como iglesia, cuidamos de los miembros cuando enfrentamos los problemas de murmuración. En aquellos días, dice el versículo 1, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia de Jerusalén había crecido enormemente para aquel entonces, y la tensión entre los cristianos de origen judío y de origen gentil había crecido mucho también. Y esto es una regla de crecimiento. Crece la iglesia y crecen los problemas también. Los problemas son directamente proporcionales al número de asistentes de la iglesia. Entonces, si una iglesia está creciendo, los problemas también van a crecer. Va a haber problemas de todo tipo. El asunto es que nosotros podamos enfrentarlos. Era una iglesia que estaba compuesta por una diversidad de estratos sociales, la iglesia de Jerusalén. Había estratos sociales, estratos raciales, culturales. Estaba compuesta por gente de distintos gustos y apreciaciones. En una palabra, era una iglesia conformada por diferentes tipos de gente.
Pero pronto hubo un descontento de uno de los grupos. El problema era la distribución de la ayuda de la iglesia entre las viudas de origen gentil. Las viudas que eran de origen gentil se empezaron a sentir menospreciadas por los líderes que no les estaban dando a ellas la atención necesaria. El problema era la distribución de la ayuda de la iglesia entre las viudas de origen gentil. ¿Recuerdan? Hace 8 días y hace 15 días hablábamos de esta comunidad de bienes que había en la iglesia, en donde la gente ponía sus bienes y ponía el dinero a disposición de los líderes para que ellos pudieran distribuir entre los necesitados la ayuda necesaria para suplir sus necesidades. Pues bueno, este grupo de hermanas de origen gentil, de griegas, dice aquí la palabra, empezaron a sentirse como relegadas, que no les daban exactamente lo que deberían de darles. Esto aumentó la tensión entre los dos grupos y la comunión espiritual entre ellos y Dios se afectó. Fueron aparentemente problemas de ámbito social lo que ocasionó la tensión entre los cristianos gentiles y judíos. Pero lo que afectó enormemente a la iglesia fue, y es lo que Lucas está describiendo aquí, es la murmuración. Porque es lo que dice el texto. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora, no sabemos si realmente el problema de la distribución se dio, pero lo que sí sabemos que se dio fue el chisme. Eso sí, ¿no? Ay, sí, para eso nos apuntamos solos. ¿Y cómo de que no? Por supuesto que sí. Pero es cierto, quién sabe, pero pásala si no te quemas, hermano, ¿no? Es que a mí me dijeron que le dijo el otro. ¿En serio? No. Sí. Y me siento en la obligación de pasar el chisme. Y me siento en la necesidad de participar en este teléfono descompuesto. La murmuración es uno de los grandes desafíos que tiene que enfrentar la iglesia. Parece algo inofensivo, pero puede traer graves consecuencias. El chisme puede afectar gravemente la vida espiritual de un miembro de la iglesia y provocar que en el menor de los daños se aleje de la iglesia. En el mayor, a veces su vida espiritual queda destrozada y queda completamente fuera de cualquier posibilidad de restauración. Podemos acabar con la vida de alguien por medio de una palabra, no una palabra ociosa, una palabra no bien pensada, una palabra ofensiva. Tal vez tú dirás, bueno, es que no fue mi intención dañar. No fue tu intención, pero dañaste. Es que yo no quería. No querías, pero lo hiciste. Por eso es que yo debo de cuidarme a mí mismo y cuidar a mis hermanos. No prestarme a este corre, ve y dile, o corre, ve y haz, y mira, pásala si no te quemas. Yo no debo de participar en ello. Puedo dañar una vida preciosa por la cual Cristo Jesús murió. Si no me consta, pues no lo digo. Y voy directamente con aquel que ocasionó este problema. O vengo los miércoles a orar, hermanos, para que el Señor lo ayude y a mí me quite lo fácil de palabra. Un joven discípulo de un filósofo sabio